Gracias y paz, amados hermanos. Miren este corto vídeo que les presento, que me parece realmente interesante lo que menciona, y hagamos juntos un comentario al respecto. Y yo le dije, por casualidad canta contigo de Danilo Montero, que eres todopoderoso. Eres todopoderoso. ¿Han escuchado ese tema? Y yo, sí, ese le encanta. Por eso lo tenía en el chat. ¿Y qué más canta? Y me nombró mucha música, de la cual la gran mayoría era música evangélica. Hoy día, yo le puedo contar experiencias, por ejemplo. ¿Por qué yo estoy de acuerdo que tenemos que cantar música adventista del séptimo día? ¿Por qué? Por varias razones. El otro día llegó un grupo de jóvenes evangélicos también, presentándome la opción de regalarme 10 entradas para el concierto de Dani Berríos. Invitado muchas veces por instituciones de nuestra iglesia. Con mucho respeto lo digo. Dani Berríos, yo no juzgo su capacidad y su relación con Dios. Pero cuando usted mira el material de Dani Berríos, por ejemplo, usted consigue que Dani Berríos tiene una inclinación terrible y un encantamiento por el infierno. Terrible. En todas sus canciones el nombre del infierno en tiempo presente. Cosa que nuestra iglesia entiende que el infierno está en tiempo futuro para los que no van a Cristo. Tomamos la decisión, luego de que el diablo se burlara en mi cara, que el Señor me llamara por 3 personas, tomamos la decisión de quitar toda la música que no fuera acorde a nuestras creencias, con respeto a todos los hermanos de otras denominaciones. Como siempre, les animo a que si al final de este vídeo les gustó, les edificó, no olviden dejar un me gusta en el vídeo, y también sobre lo que vamos a comentar, dejen sus comentarios con total libertad, pero siempre con el respeto debido. Lo que acabamos de ver es un vídeo donde un pastor adventista está dando una enseñanza sobre la música en general. Es un hombre que se dedica en diversas iglesias adventistas y también en las redes a dar enseñanzas sobre la música, el efecto de la música, el poder de la música y cosas similares. Incluso en el pasado hicimos otro vídeo sobre otra de las cosas que mencionaba sobre la música, concretamente sobre el uso de instrumentos de percusión en la música. Pero en este caso, él estaba hablando sobre la música evangélica, y el caso que empieza a mencionar es el caso de una chica endemoniada. Él empieza a contar, y pueden encontrar el vídeo completo en las redes sociales, en YouTube. Él empieza a hablar de que le presentaron el caso de una chica que estaba endemoniada. Bueno, que por momentos era poseída por demonios y lo pasaba muy mal. Y él entonces va allí a tratar con ella, va allí a ver qué pasa. Y en todo esa experiencia que él comenta, en todo eso que él dice, va diciendo varias cosas relacionadas con la música evangélica. La primera cosa que dice es que cuando la chica estaba hablando con el demonio, cuando el demonio trataba con la chica y escuchaban, por ejemplo, música de Danilo Montero, él la menciona, no me lo estoy inventando, él menciona una canción en concreto, y si se dan cuenta, él menciona, incluso hace como el ruido del ritmo de la percusión, porque ese hombre está convencido de que la batería es del diablo y esos instrumentos son completamente cosas diabólicas. Y él expresa que la chica, cuando estaba tratando con el demonio la poseía, el demonio hablaba con ella, la dejaba tranquila porque al demonio le gustaba escuchar a Danilo Montero. Y luego afirma que en su equipo, en su computador, tenía varias canciones que dejaban tranquilo al demonio, y él afirma que la mayoría de esas canciones eran evangélicas. Y por eso él empieza a destacar el hecho de que prefiere tratar con canciones solamente adventistas. Él dice, ¿no?, que esas canciones, que eran en su mayoría evangélicas, y menciona directamente Eres Todopoderoso de Danilo Montero, él dice que no preocupaban al demonio. ¿Qué da a entender con ese mensaje? Que esas canciones evangélicas no afectaban en nada a las tinieblas, no afectaban en nada a los demonios, porque los demonios no se incomodaban con su ritmo, no se incomodaban con sus letras, no les producía nada incómodo. Pero claro, luego él menciona que cuando habla de las canciones adventistas, que la manera que él trató con el diablo, que trató con el demonio, perdón, en ese momento, era cantando canciones del himnario adventista, y que eso perturbaba al demonio. En el vídeo él explica que cuando él cantaba canciones adventistas, el demonio se perturbaba y decía, cállate, no cantes eso. Y luego, por ejemplo, cuando la chica escuchaba canciones evangélicas como la de Danilo Montero, el demonio estaba tranquilo porque no le afectaba. Luego menciona a otro
cantante muy conocido dentro del medio evangélico, que es Dani Berrios. Ese cantante dice además que tiene como un vínculo muy cercano al infierno. Es decir, afirma que de alguna manera que las canciones de Dani Berrios están como muy vinculadas al infierno, que me parece muy interesante porque los adventistas tienen una visión del infierno muy diferente a la nuestra. Hasta donde yo sé, y puedo estar equivocado, ellos no creen en el infierno como tal, ellos no creen en un lugar de tormento eterno. Si yo no estoy equivocado, los adventistas creen en el aniquilacionismo. Entonces, no sé a lo mejor a qué se refiere con esa expresión, pero lo que deja claro en el vídeo de alguna forma es que las canciones evangélicas no perturban a los demonios, es más que los demonios están tranquilos en medio de las canciones evangélicas, pero eso sí, que lo que perturba al infierno es el himnario adventista. Y esto me hace pensar en algunas cosas. En primer lugar, que se nota también que esto es un mensaje que está como de alguna manera escondido por detrás y diciendo claramente a las personas el movimiento evangélico, por lo menos en cuanto a su alabanza, no es nada espiritual. Pero el movimiento adventista con sus himnarios y sus himnos, eso sí es espiritual. Porque obviamente si una canción no perturba para nada a los demonios, no viene de Dios. Pero una canción, un himno que perturba las tinieblas, que incomoda las tinieblas, eso viene respaldado por el Señor. Entonces, conclusión, la música evangélica no está respaldada por Dios porque no afecta en nada a las tinieblas. La música adventista sí está respaldada por el Señor. ¿Creo yo en eso? Creo que no, creo que simplemente está haciendo propaganda de su falsa religión, de su falsa creencia, del movimiento adventista del séptimo día, de los seguidores de Ellen White, y simplemente está usando ese movimiento, ese tema de la música para reforzar esa defensa de su creencia y de su religión. Sí que es verdad que también quiero decir algo en cuanto a esto, que no le falta parte de razón. ¿Cómo, pastor? ¿Está de acuerdo? Acaba de decir que no. No estoy de acuerdo en el hecho de que solo la música adventista perturbe a los demonios y la música evangélica. No. Pero sí que voy a decir algo. Estoy convencido de que muchas canciones evangélicas modernas no tienen que hacer ni siquiera cosquillas a las tinieblas. De que muchas canciones evangélicas modernas no hacen ni cosquillas a los demonios y no perturban para nada a ningún demonio ni ser espiritual de las tinieblas. Y esa es una realidad. Pero no porque las adventistas sean las buenas. La gente me conoce y sabe mi postura. Para mí, los adventistas no son hermanos en el Señor. Sobre todo porque si tú le preguntas a un adventista, a la luz de sus creencias, ¿quién es el Señor Jesucristo? Que es una pregunta fundamental de nuestra fe. No es algo secundario. No se trata solamente de algún tema secundario. Simplemente preguntarle quién es el Señor Jesucristo. Pregúntale quién es el arcángel Miguel y algunas preguntas así. Y vas a ver lo que te dicen. Te dirás, estamos tocando la persona del Señor Jesucristo y ahí ya nos tenemos que desligar completamente de esa religión. ¿Cómo nos desligamos completamente de los testigos de Jehová que niegan la deidad del Señor Jesucristo? ¿Cómo nos desligamos completamente de los mormones que niegan la persona de Jesucristo conforme a las Escrituras? Entonces, cuando nosotros vemos eso, no les estoy llamando hermanos, no estoy a favor de lo que están diciendo, pero hay una realidad. Y es que mucha música evangélica moderna no tiene nada de espiritual. Algo es cierto, amados hermanos, y lo que pasa es que él lo está utilizando para reforzar sus argumentos, porque él sabe, solo hay que tener un poco de sentido común, conocer un poco de algunas páginas de la Biblia y un poquito sobre quién es Dios, para saber que mucha música evangélica moderna está hueca de Dios, está vacía de Dios. La mayoría de música evangélica moderna, yo la definiría de esta manera. No toda, pero hablo de la moderna. Número 1, emocionalista. ¿En qué sentido? Es una música que juega a llegar a las emociones. Es bien sabido por todas las personas que la música emociona. Cuando a mí me pones una buena banda sonora, todos habrán visto películas, no sé, Gladiator y películas así, las bandas sonoras como que, te da un subidón, te ponen los vellos de punta, a veces te emocionan.
Entonces, la gente sabe el efecto de la música en el ser humano, en sus emociones. Hillsong es especialista. Yo escuché a un músico profesional analizar las canciones de Hillsong y él lo dijo. Esa gente sabe de música, sabe llegar a los corazones. La música es un instrumento para emocionar muy fuerte. Por eso muchas veces cuando alguien va en un culto de estos que va a tener ministración, ponen al pianito de fondo. ¿Por qué? Porque la música emociona. La música emociona. Lo que pasa es que iba a ser difícil distinguir si esas emociones son provocadas por el Espíritu Santo o por el ambiente y atmósfera que se ha creado. Entonces, la mayoría de música evangélica moderna, número uno, es muy emocionalista. Va mucho a jugar a las emociones, a hacer sentir. Hacer sentir. ¿Está mal sentir? No, pero provocarlo sí, porque entonces no podemos decir es el Señor, he sentido al Señor. No, te han emocionado y punto. Número dos, la mayoría de canciones evangélicas modernas son humanistas. ¿En qué sentido? El hombre es el centro, el hombre es el ojito derecho de Dios, el hombre hay que empoderarlo, hay que fortalecerlo, animarlo, motivarlo, dejarlo en el centro. Y ya tenemos un serio problema, porque el hombre por naturaleza en Adán caído es súper egocéntricos y además las alabanzas, las canciones evangélicas modernas lo hacen más egocéntrico, es un problema. Entonces tenemos ya dos características: conciertos cristianos y canciones cristianas que te hacen sentir bien a ti y sentir el centro de todo. ¿Qué está pasando en muchos sitios? Que el momento de la alabanza ya está en el culto, porque muchos mensajes de hoy también son emocionalistas y humanistas. Lo único que hacen es engrandecer al hombre y el culto ya no es para Dios y la alabanza ya no es para Dios, es para los hombres. Y el hombre empieza a ser el centro del culto. Pero número tres, y lo que me parece más importante, es que la mayoría de canciones evangélicas modernas de hoy no tienen fundamento bíblico. Algunas incluso son antibíblicas. Canciones que se nota que los que las escriben no leen la Biblia. A lo largo de la historia, cada vez que se cantaban alabanzas, y sí, himnos, los himnos, lee himnos por el amor del Señor, véate a leerlo, no pienses, son viejos, son antiguos, lee las letras, lee las canciones que se escribían antiguamente. Tienen que ver con textos bíblicos, tienen que ver con versículos bíblicos. Los himnos antiguos eran Biblia cantada. Entonces, cuando llegaba uno al culto, tenía oración y luego tenía Biblia cantada, Biblia predicada, Biblia orada. ¿Y sabes cómo se iba la gente a casa? Lleno de Biblia, saturado de Biblia. Saturado del Señor, saturado de Cristo, saturado de la palabra. Ahora, el hombre es el centro de la alabanza, el hombre es el centro de la predicación, el humanismo, las emociones, y luego carece de Biblia. Muchos predicadores igual citan un versículo y te empiezan a contar su historia, sus vidas y sus anécdotas, sus sueños, sus visiones, sus revelaciones, pero no hay una explicación de la Biblia. Hermano, la predicación debe ser teocéntrica, Dios debe ser el centro, cristocéntrica, Cristo debe ser el centro. Las alabanzas deben ser cristocéntricas, Cristo debe ser el centro. El culto es para Dios, no es para nosotros. Y la realidad es que la música evangélica moderna, la gran mayoría, es humanista, emocionalista y analfabeta a la luz de las Escrituras. Hay cantantes evangélicos que no sirven para hacer canciones. Lo siento mucho, tienen talento para cantar, tienen una voz preciosa, tienen talento para ponerle la voz a esas canciones, pero deberían dejar de componer porque de verdad, son una pobreza espiritual sus canciones. No tienen ningún sentido bíblico, están vacías de Biblia y lo único que hacen es emocionar la carne. Y al final parecen más cantantes mundanos que simplemente adaptan algunas canciones poniendo la palabra Jesús por medio. Así que estoy de acuerdo en un hecho de que la mayoría de música evangélica moderna no debe hacer muchas cosquillas al diablo, porque cuando nosotros vemos al Señor Jesús cómo enfrentó a Satanás en el desierto, era escrito está, escrito está, escrito está. Cuando nosotros somos llamados a resistir al diablo, lo hacemos firmes en la palabra de Dios. Nuestras iglesias, nuestras congregaciones necesitan predicar la Biblia, cantar la Biblia, orar la Biblia, hacer de Dios y la palabra el centro de todo. Y sí,
Yo estoy a favor del himno evangélico, tradicional y conservador, porque eran canciones realmente llenas de Biblia, llenas de textos bíblicos, de versículos, y a lo mejor no nos hacían rodar, ni saltar, ni brincar, ni zarandear el cuerpo, pero de verdad, eso hablaba el corazón, eso te llenaba del Espíritu Santo, eso te fortalecía la fe, eso llevaba tu mente a pensar en Dios, tu mente a pensar en la cruz, tu mente a pensar en la venida de Cristo, tu mente a pensar en la santidad de Dios, y no los shows evangélicos modernos de hoy. Así que estoy completamente de acuerdo en que mucha música evangélica moderna es muy pobre espiritualmente y no le debe hacer cosquillas a las tinieblas ni lo más mínimo. Que la mayoría de conciertos evangélicos que se hacen hoy en día, Satanás puede estar allí en medio y ni siquiera se inmutaría, porque no hay nada de Biblia, ni de Dios, ni de Cristo en medio de esas alabanzas. Meter el nombre de Jesús en una canción no es que la canción sea cristocéntrica, ni bíblica, ni cristiana. Cuidado con eso. Y yo hago un llamado. No estoy diciendo que solo los himnos valen y que no se cante otra cosa que himnos. Claro que no. Pero por lo menos, si van a componer canciones, si van a escribir música contemporánea, cristianos, artistas, van a hacer nuevas canciones, vayan a la Biblia, lean un poco la Biblia, que parece que están leyendo mucho magazine, mucho revista, mucha cosa así, pero lean Biblia. Que las canciones estén saturadas de Biblia, de versículos, de textos, que la gente cada vez que canta una alabanza recuerde, eso está en Isaías, eso está en ese salmo, eso está en los evangelios, esta es la historia de la mujer samaritana, esto es Ezequiel, esto es de Apocalipsis. Saturen las canciones de Biblia, eso es lo que necesita la iglesia, Biblia cantada, Biblia predicada, Biblia orada, que Dios, su palabra, que Cristo vuelva a ser el centro de todas las cosas. Deja tu comentario. ¿Cómo ves el avance de la música evangélica moderna? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción de eso? Deja tu comentario. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.